Hablar de Bogotá es hablar de 400 años de historia, de una ciudad erguida a lomo de mula, de apenas 150 cuadras en sus inicios, que recibió su primer tranvía eléctrico hasta 1910 y que pavimentó su primera calle en 1921. Una ciudad en la que hace ya 10 años se creó uno de los más importantes sistemas de transporte masivo del mundo y que hoy representa un ejemplo en el ámbito internacional. El sistema Transmilenio, que cambió la historia de la movilidad bogotana, es actualmente símbolo de esa ciudad que década a década hemos visto crecer y desarrollarse. Y bastó realmente una decisión política muy fuerte del alcalde Peñalosa para lograr hacer este proyecto, y no solo para hacer un cambio físico, sino lograr hacer un proyecto que le sirviera a la ciudadanía, que prestara un buen servicio y de algún modo se involucrara a los transportadores de la mejor manera posible. Es decir, se buscó desarrollar y se construyó un proyecto que fuera atractivo para los transportadores, para el gobierno, lo pudiera financiar y por supuesto lo más importante, que le diera una mejora en la calidad del servicio de transporte a los ciudadanos. El principal reto de la fase 1 fue implementarlo, fue poner en funcionamiento, romper la incredulidad de que se podía reformar el transporte público en Colombia. La segunda fase del reto fue darle continuidad. Muchos proyectos se quedan en la primera, involucrar a más propietarios dentro de las empresas operadoras y tratar de mantener el equilibrio económico del sistema. Tal vez el reto más difícil para la fase 2 fue lograr el involucramiento de los pequeños transportadores, que no fue posible involucrarlos realmente como se hubiera querido durante la fase 1. Y por supuesto tratar de mantener el equilibrio económico sin que las tarifas se dispararan ni los operadores de la fase 1 se vieran afectados. Transmilenio superaba así los grandes retos que significa un cambio en el modelo de gestión pública de estas magnitudes. Concesionar el servicio público de transporte. Al tiempo, se preparaba para llevar a cabo una importante intervención urbanística de la ciudad, transformándola en un mejor lugar para vivir. El sistema Transmilenio no es solamente un conjunto de infraestructura y de buses, es también un cambio de las relaciones entre los pasajeros y los conductores, es un cambio de relaciones entre las empresas y los conductores, es un cambio de las condiciones de los conductores que cuentan con mejores condiciones laborales. Y también es un cambio de las relaciones entre los prestadores del servicio de transporte y la ciudad. Los principales retos que encontramos en enero de 2004 fueron los relacionados con la construcción de la fase 2 del sistema, que fueron las troncales NQS y SUBA. Y el otro reto importante para mí era la humanización del sistema, hacerle reconocimiento a los conductores y tratar muy bien a los pasajeros, tener una relación menos técnica de la prestación de servicio de transporte. Ahí introdujimos el libro al viento, hicimos la primera feria de transporte masivo internacional, celebramos los aniversarios del sistema con cantantes como Ilona, que representaban el gran público joven que usa Transmilenio. Abrimos nuevas estaciones, 21 estaciones y 10 nuevas rutas alimentadoras. A través de un esquema basado tanto en una operación troncal como en una de alimentación, esta última con llegada a apartadas y vulnerables zonas de la ciudad, el sistema se consolidó como una opción de transporte incluyente para sectores populares de la ciudad. El 90% de los usuarios pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. El componente social del sistema Transmilenio lo podemos reflejar en dos aspectos principales: el servicio de alimentación y la cobertura que se tiene en estratos menos favorecidos, principalmente en estratos 1 y 2. El sistema Transmilenio cuenta con un subsidio cruzado en el cual el 50% de los usuarios que usan el servicio de alimentación es subsidiado por el restante 50% que no lo usan. Bogotá logró recuperar el espacio público al paso de Transmilenio, descongestionó el tránsito capitalino, redujo los tiempos de viaje y contribuyó con el medio ambiente. Hoy Transmilenio
Es el primer proyecto registrado en Naciones Unidas como mecanismo de desarrollo limpio, por lo cual el aporte en el tema ambiental es bien importante. Hoy se han reducido después de 10 años aproximadamente 1.700.000 toneladas de CO2 y el sistema ha recibido ingresos por aproximadamente 6.000 millones de pesos que se reinvierten en la operación o en el componente ambiental del funcionamiento de Transmilenio. El principal reto que tuve cuando llegué a la gerencia de Transmilenio fue creer que yo conocía este sistema mejor que cualquier persona. Y resulta que este sistema es un ser vivo y todos los días y casi a cada hora se aprende de este sistema. Cuando uno compara Transmilenio con otros sistemas de transporte que hay en el mundo, encuentra tal vez que hay 4 temas fundamentales en los que se distingue de otros sistemas. El primer tema es que el esquema empresarial planteado inicialmente es la estructura básica de cualquier sistema de transporte. Esta nueva organización es fundamental. El segundo tema es un tema urbano. Lo que se quiso con el sistema Transmilenio fue construir ciudad y desde este punto de vista todas las intervenciones que se hicieron no fueron solamente para que un bus rodara o para que hubiera una estación, sino fue para que hubiera movilidad dentro de los corredores. El tema de construir ciudad es un tema que hace muy diferente a Transmilenio de muchos otros sistemas en el mundo. El tercer punto es el tema de las licitaciones públicas. Hacen que haya un compromiso verdadero y contractual entre el prestador del servicio de transporte y la entidad que lo regula y lo controla. El cuarto punto, y es el que me parece esencial, este sistema logró construir nuevos expertos a nivel latinoamericano. Cada vez que un colombiano sale y representa bien al país, pues está poniendo un nuevo grano de arena sobre el sistema Transmilenio. Mediante la implementación de nuevas tecnologías para lograr eficacia y eficiencia, el sistema ha movilizado ya más de 3.000 millones de pasajeros en estos 10 años de operación, dado que cubre el 26% del transporte público de la ciudad con 84 kilómetros de vías troncales. La tecnología es definitiva para el sistema, por todas las facilidades para los ciudadanos, el control del recaudo, el control de la flota, para el cumplimiento de las frecuencias, para darle muchísimas condiciones favorables a los usuarios, sobre todo, siempre pensando en los usuarios. El problema de Transmilenio ha sido su crisis de éxito. Tuvimos que abordar la manera de poder atender la sobredemanda que ha tenido el sistema y, por supuesto, un tema que a mí me interesaba mucho, que era el de la cultura dentro del sistema. Transmilenio es para nuestras generaciones un símbolo de Bogotá y se establece como un espacio de cultura y convivencia ciudadana. Un sistema en el que no solo se transportan personas, sino los sueños de una ciudad cada día mejor. Transmilenio se constituye en un espacio de convivencia. La atención al usuario es nuestra prioridad. También decidimos aprovechar los espacios internos y externos del sistema para hacer exposiciones itinerantes de fotografía y de arte que cubren actividades de teatro, danza, cuentería y todas las manifestaciones culturales de los bogotanos puestas en espacios públicos que sirven para generar un valor agregado dentro del sistema. Contamos hoy con 6 biblioestaciones en el sistema Transmilenio, lo que ha permitido aumentar los índices de lecturabilidad en Bogotá. Transmilenio es, tanto en la fase de construcción como en la de operación, fuente de empleo. Mis principales retos al recibir la gerencia del sistema Transmilenio estuvieron enfocados a la mejora y rediseño de servicios, a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura, a consolidar al sistema Transmilenio como más que un sistema de transporte. Otro de los retos fundamentales para Transmilenio en este periodo fue la construcción de la fase 3 en el marco del sistema integrado de transporte público. Implica para Transmilenio el desarrollo de 4 componentes fundamentales. El componente de infraestructura, que implica todas las troncales del sistema Transmilenio, la malla vial principal, secundaria y local, intercambiadores modales, el sistema de paraderos, los cicloparqueaderos, es decir, toda la infraestructura necesaria para que pueda darse una verdadera integración. El segundo componente es el tema
operacional, es decir, todas las rutas y servicios que se prestarán en la ciudad y que estarán debidamente controladas a través de centros de control zonales y un centro de control principal, garantizando cumplimientos en la programación que se dé de los servicios que se prestarán a la ciudadanía. El tercer componente muy importante es el de la tecnología. Es todo lo necesario para la integración tarifaria y el control de la operación. Y por último, un reto comunicacional, donde podamos hacer que la ciudadanía se apropie de qué es el sistema integrado de transporte público, pero como segundo componente y más importante, que lo aprenda a utilizar. Hasta el año 2003 estábamos operando diariamente en día hábil aproximadamente 700.000 pasajeros. El sistema Transmilenio en enero de 2006 transportaba 1.081.000 pasajeros por día. En diciembre del 2007, el sistema transportaba alrededor de 1.400.000 pasajeros día. Cuando yo dejé la gerencia a comienzos de noviembre del 2008, aproximadamente 1.440.000 pasajeros. El sistema Transmilenio moviliza hoy 1.730.000 usuarios en promedio al día. Sin duda alguna, Transmilenio va a ser el eje estructurante del transporte público masivo de la ciudad de Bogotá, aun si se llegara a construir una línea de metro. Transmilenio sin duda alguna será como lo que es hoy el metro de París o el metro de Nueva York, el eje alrededor del que se mueve todo el resto del transporte. Yo veo el sistema Transmilenio de Bogotá en 20 años articulado al sistema integral de transporte colectivo de la ciudad, integrado al metro, muy posiblemente con metrocables y todo el sistema de transporte colectivo tradicional modernizado bajo las nuevas condiciones que están incluidas en la última licitación. Dentro de 20 años lo que uno esperaría es que no sea solamente el sistema de buses rojos y verdes, sino que sea un sistema integrado de transporte público, que pueda la gente tener una muy buena opción y una buena mejora para pasarse del carro particular al transporte público. Seguirá siendo un gran ícono, un gran capital de la ciudad y por supuesto complementado con los otros modos como el metro serán una de las soluciones estructurales a una movilidad sostenible para Bogotá. El sistema Transmilenio en 20 años seguirá siendo el eje estructurador del sistema integrado de transporte público para la ciudad. Sin duda seguirá siendo referente mundial en la solución del transporte público y muy seguramente ya en este momento estará integrado con otros modos de transporte que estén funcionando en la ciudad. Con el nuevo sistema integrado de transporte público de Bogotá, que comienza a ser realidad, se replica el esquema del sistema Transmilenio para toda la ciudad, integrando distintos modos de transporte y convirtiendo nuevamente a Bogotá en un modelo a seguir en el mundo entero.
Hoy fueron premiados los mejores conductores de Transmilenio en el marco del evento Operador 10. Fueron galardonados los conductores que tienen óptimo desempeño en sus funciones. Hoy, en horas de la tarde, se realizó la segunda ceremonia de premiación al Operador 10, que reconoce la destacada labor de los conductores del Sistema Integrado de Transporte SITP. La ceremonia fue precedida por el gerente de Transmilenio, Sergio París Mendoza. Para Transmilenio es un reconocimiento a aquellos operadores que vienen cumpliendo juiciosamente su labor, que no han tenido récords de accidentalidad, que su nivel de atención a los usuarios es excelente, que su nivel de compañerismo también. Mis compañeros sientan el ánimo para que no cometer errores y tener algún día el mismo logro. Ser un operador 10 dentro del sistema nos compromete a hacer más día tras día, y para poder transmitirle estos nuevos hábitos a nuestros compañeros, para que no seamos uno solo, sino todos en comunidad, para poder hacer un buen trabajo dentro del Transmilenio. Los premiados fueron 46 conductores entre un total de 16.000. La elección la realizan los mismos compañeros de operaciones. Como incentivos usarán una chaqueta que los destaca, además reciben una placa y un premio sorpresa por parte de los concesionarios. ¿Cómo se mete un elefante en una nevera en 3 pasos? Abres la nevera, metes el elefante y cierras la nevera. Y según el SITP, ¿cómo se usa el sistema en solo 5 pasos? Adquieres la tarjeta, planeas tu viaje, subes al bus, pasas la tarjeta y bajas del bus. Todos los sistemas de transporte del mundo tienen que comunicar información para que la gente sepa cómo usarlos. El SITP, como sistema, es un gran avance para la ciudad, pero la información que recibimos, como pueden ver, no siempre es la más útil. Nos toca distinguir entre lo que nos sirve y lo que no. Entonces, hagamos justamente eso. Primero, miremos el tablero de los buses. El número de la ruta sirve porque identifica el bus que tienes que coger y puedes memorizarlo. Lo que no sirve es tratar de encontrar un patrón entre los números. El destino del bus sirve siempre y cuando uno conozca la ciudad, pero pues Bogotá es enorme y a veces uno no tiene ni idea. Por supuesto, eso no es culpa del SITP. El color del sector. O sea, este colorcito bajo el destino con el que pretenden diferenciar 18 sectores de Bogotá sirve poco o nada. Piensen que de lejos nadie puede ver la diferencia entre Ferias, Fontibón y Suba, o entre Patio Bonito, Perdomo y Chapinero, o entre Salitre, San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar. Si la idea era generar recordación con los colores, que son ligeramente distintos dependiendo del formato de presentación, fallaron. Si la idea era que uno ande con folleto para comparar, era una mala idea. Ahora, calles y lugares. Como en los viejos tableros de bus, esta sección nos dice por dónde pasa la ruta. A la izquierda está lo que ellos llaman corredores principales y corredor destacado. A la derecha están los lugares importantes en el recorrido. Así, por ejemplo, si uno va para la Nacional, con algo de suerte ahí dice Carrera 30 y Universidad Nacional. Eso sirve, pero hasta cierto punto porque el sobrio diseño del tablero no da espacio para mucha información. Además, lo de principal versus destacado es como la diferencia entre preferencial y VIP. Ambas palabras parecen decir lo mismo. El caso es que, sea negro o amarillo, por ahí pasa. ¿A qué altura? Pues más o menos a la altura del lugar que cada calle tiene a su derecha. Otro dato importante es que el tablero se puede leer como una secuencia. Pasemos a los buses. Los hay azules, naranjas, vinotintos e híbridos, más los conocidos verdes y los articulados. Los azules son el servicio urbano, el que reemplazó a las viejas busetas. Realizan recorridos largos por toda la ciudad. Los naranjas ofrecen un servicio complementario. Hacen una ruta circular que comienza y termina en alguna estación de Transmilenio. Los vinotintos se mueven por la periferia de la ciudad, es decir, llegan a los lugares más lejanos. Y los híbridos hacen parte de las líneas de Transmilenio, son como los que andan por la séptima. Mientras que los buses azules, naranjas y vinotinto recogen gente en paraderos con una cenefa amarilla como esta, los paraderos de los buses híbridos tienen una cenefa roja. Esto es fundamental. Si uno lo olvida, corre el riesgo de esperar en el lugar equivocado. ¿Y el color del bus sirve de algo? A veces sí. Por ejemplo, los naranjas son más baratos y siempre van a una estación. Pero igual no importa mucho el color, toca conocer la ruta. Ahora veamos los paraderos. Está la cenefa amarilla, ya lo dijimos. Está la señal que identifica el paradero con un hito o lugar relevante y con una dirección. Importante saberlo. Y finalmente está la lista de rutas. Lamentablemente la lista está desactualizada por un asunto de contratos entre distintas entidades, algo que esperamos resuelvan pronto. El problema es que la gente queda desconcertada porque planea su viaje, el famoso segundo paso, pero llega al paradero y pierde toda la esperanza cuando no encuentra en la lista la ruta que está buscando. Nuestra recomendación: no le hagan caso a esos tableros hasta nuevo aviso.
¿Y el número que aparece en la cenefa? Inútil la mayoría de las veces. Es información de uso interno para conductores y demás, pero es relevante cuando hay paraderos múltiples. La letra en medio de ese código ininteligible, con el que antes pretendían informar al pasajero sobre la